Cacao nacional fino de aroma es uno de los productos agrícolas más emblemáticos y valorados del Ecuador, reconocido mundialmente por su calidad, aroma y sabores únicos. Este tipo de cacao no solo representa una fuente de importantes ingresos para muchas familias agrícolas, sino que también un patrimonio cultural y genético de gran relevancia internacional. Su perfil sensorial especial lo distingue de otros cacaos comunes, posicionándolo como materia prima principal para la producción de chocolates gourmet y de alta calidad. La cultura del cacao fino de aroma es un tema ancestral y milenario en el territorio que actualmente conforma el Ecuador. La importancia para el país se deriva, en primer término, por tratarse de ser el sitio de origen de la especie silvestre y por ser una de las zonas donde se domesticó su cultivo. En segundo lugar, también tenemos que dice que hay que tratar de resaltar que la especie del cacao se distribuyó tempranamente por otras regiones y en el caso de la costa ecuatoriana desarrolló un volumen de producción que lo colocó en ciertos momentos en el primer sitio de la producción mundial. A nivel mundial, el cacao fino de aroma representa solo un pequeño porcentaje de la producción total del cacao, lo que lo hace aún más exclusivo. Ecuador es el principal exportador de este tipo de cacao, contribuyendo con más del 60% de la oferta global. Esta variedad se utiliza en la elaboración de chocolates gourmet y de alta calidad, apreciados por chefs y chocolateros internacionales. Su aroma distintivo y sabor único lo diferencian claramente del cacao común. El cultivo del cacao fino de aroma no solo genera ingresos económicos, sino que también representa una oportunidad para el desarrollo sostenible. Historia y origen del cacao nacional fino de aroma. Dice que tiene sus raíces más profundas en las regiones tropicales de Ecuador, considerado uno de los territorios originarios del cultivo de cacao en el mundo. Restos arqueológicos hallados en la cuenca del río Upano, en la Amazonía ecuatoriana, dice que indican que las culturas precolombinas ya cultivaban y consumían cacao hace más de 5.000 años. Estas evidencias lo posicionan como uno de los primeros cultivos domesticados de la región, anterior incluso al cacao del Mesoamérica. El uso ancestral del cacao no era solo alimenticio, sino que también ritual y medicinal, formando parte de la vida espiritual de los pueblos originarios. Durante la colonia, el cacao se convirtió en uno de los productos más cotizados de la Real Audiencia de Quito. En los siglos XVII y XVIII, el puerto de Guayaquil se consolidó como un centro clave para la exportación de cacao hacia Europa. La variedad que se cultivaba en esta época ya representaba características especiales de sabor y aroma, que luego serían reconocidas como parte del perfil único del cacao nacional fino de aroma. A pesar de crisis como plagas, guerras y caídas de precio, el cacao logró mantenerse como un producto estratégico para la economía ecuatoriana. A inicios del siglo XX, Ecuador llegó a ser el principal exportador de cacao del mundo. Sin embargo, la llegada de enfermedades como la escoba de bruja afectó gravemente los cultivos, lo que lo llevó a la introducción de variedades híbridas menos aromáticas, como el CCN51. A pesar de ello, muchos agricultores conservaron y protegieron las plantas tradicionales, conocidas como nacional, las cuales son la base del cacao fino de aroma. Hoy en día, este cacao es reconocido internacionalmente por su calidad y se exporta a los mercados más exigentes del mundo. La historia del cacao fino de aroma no solo refleja una revolución agrícola, sino también una identidad cultural profunda, representando siglos de saberes heredados y adaptación frente a desafíos históricos, convirtiéndose en un emblema del patrimonio agrícola del Ecuador. Con respecto a las características del cacao, el cacao nacional fino de aroma es uno de los productos más representativos del Ecuador, no solo por su alta calidad, sino que también por su profundo valor cultural y patrimonial. Este cacao es reconocido internacionalmente por su perfil organoléptico, único, es decir, por los aromas, sabores que ofrece.
A diferencia del cacao común, el fino de aroma presenta notas florales, frutales y de nuez, con baja acidez y amargo, lo que lo convierte en el preferido de los chocolateros artesanales y marcas de prestigio en todo el mundo. Entre las características físicas destacan los granos grandes y de color claro, el alto contenido de manteca de cacao y un aroma suave y persistente tras la fermentación. Estas cualidades se deben en gran parte a las condiciones climáticas y del suelo que ofrece regiones ecuatorianas como Manabí, Esmeralda, Guayas y los ríos, donde tradicionalmente se cultivan. Este cacao no solo es un producto agrícola, sino que también un símbolo de identidad nacional. Ha sido cultivado por generaciones y agricultores que han heredado conocimientos ancestrales y que siguen practicando métodos sostenibles. Por su importancia histórica y cultural, han sido declarados Patrimonio Agrícola del Ecuador. Finalmente, gracias a la excelencia, el Ecuador ha sido reconocido por la Organización Internacional del Cacao como uno de los principales productores de cacao fino de aroma en el mundo, los cuales lo posicionan al país como líder en la producción de cacao de alta calidad, reforzando su imagen a nivel global. Importancia económica y social. La historia y economía del Ecuador en la incidencia cacotera data a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XX. En la famosa época de la Pepa de Oro, entre 1770 y 1842, el primer boom cacotero del sistema económico era de carácter latifundista, ofreciendo volumen de ganancia y producción. Era esencial políticamente que hubiera un control social y territorial. Aquí se compendiaban los aspectos de la ideología del conflicto indeleble entre la dominación de la oligarquía y la participación ciudadana, del poder central y de los poderes de las regiones. ¿Pero qué sucedió en el año 1600? La explotación y recolección de cacao componía uno de los rubros más importantes de Ecuador, ya que esta actividad año tras año se movían a los puertos alrededor de 9 barcos, principalmente a México. La ciudad de Guayaquil se convirtió en centro bancario y comercial del país. Sin embargo, ya se veía llegar el siglo XX, donde la condición del puerto fue un factor en desencadenar la crisis cacotera porque no se omitía conectar con otras latitudes. El cacao fino de aroma representa más del 60% de las exportaciones de cacao ecuatoriano y Ecuador es el principal exportador mundial de este tipo de cacao. Genera empleo para más de 300.000 familias, muchas de ellas pequeños productores que trabajan en fincas de menos de 5 hectáreas. Además, el cultivo del cacao contribuye a la economía rural, reduce la migración hacia las ciudades y permite mantener prácticas agrícolas sostenibles. Existen también asociaciones y cooperativas que agrupan a productores para mejorar el acceso a mercados internacionales y obtener certificaciones como orgánico, comercio justo y denominación de origen. Retos y oportunidades. A pesar de su potencial, el sector cacautero enfrenta desafíos importantes como la amenaza de enfermedades como la moniliasis y escoba de bruja. También se enfrenta a la competencia internacional como Costa de Marfil y Ghana. Pueden dominar el mercado con volúmenes mayores, pero Ecuador se enfoca en el cacao fino de aroma. El cambio climático que altera los ciclos de cultivo. La presión del mercado internacional que busca bajos precios. El cacao se encuentra dominado por 6 empresas que controlan precios, canales de distribución y concentran sus procesos de cacao como Mars, Hershey, Philip Morris, Nestlé, Cadbury, Schweppes y Ferrero. Ofertan 85% de producción mundial y el 5 de ellas controlan el 80% de negocio de cacao y el 70% lo procesan. Sin embargo, también existen grandes oportunidades, como el crecimiento del mercado de chocolates finos, el turismo rural cacotero y el apoyo de instituciones públicas y privadas para el fortalecimiento de la cadena productiva, como el programa Ecuador Tierra del Cacao. La inclusión en la lista representativa del PCI del Ecuador de los usos y saberes en torno al cacao fino de aroma como patrimonio intangible del Ecuador puede muy bien entenderse a partir de esa urgencia, puesto que al igual que muchas otras manifestaciones culturales en nuestro país, los conocimientos, saberes y prácticas tradicionales relacionados con su cultivo, consumo, transporte y comercialización, por su misma condición de ser parte de un proceso dinámico de construcción histórica y cultural, constante a lo largo de los siglos, han sido objeto de procesos de transformación, recreación y sustitución.